Buenas tardes, bueno pues aquí estamos una semana más, vamos a empezar con el vídeo semanal, el vídeo de repaso, donde pues casi que hoy lo podíamos titular tiempo de cría, porque ya aquí empezamos con la cría. Bueno, como sabéis, yo tengo el programador que me va diciendo cuándo termina el periodo de preparación para cría, tengo aquí las horas de sol, de luz artificial, y ahora mismo estamos ya cerca de 13, ¿vale? Como sabéis, yo, menos el año pasado, suelo criar 24 de diciembre, quito la rejilla, ¿vale? El 24 de diciembre quito la rejilla. Normalmente siempre llegaba al aviario por la mañana del 24 de diciembre, quitaba todas las rejillas, dejaba ya todas las parejas hechas y me iba del aviario. Bueno, este año lo voy a volver a hacer como hacía antaño. Cosas que hay que tener en cuenta, pues este año, al tener al aviario más cerca, yo no lo voy a hacer total, es decir, no va a llegar el día de 24 y yo voy a quitar todas las rejillas. Esta mañana, por ejemplo, he tenido un poco de tiempo y he mirado todas las parejas. Las he mirado cómo estaban de salud, lo he dejado todo anotado en el cuaderno de cría, ya sabéis, y he recortado uñas, picos y plumas en algunos casos. Ahora que quiero comentar un poquito el tema del recorte de la pluma y os voy a decir cómo yo lo hago, ¿vale? No como yo lo hago porque lo hago igual que todo el mundo, eso es muy fácil, lo podéis ver en 80.000 vídeos, pero os voy a decir a quién se lo hago, mejor dicho, ¿vale? Y bueno, pues he visto que había algunas parejas que estaban ya para criar y de hecho les he quitado la rejilla, La 2 ya se la había quitado hace un par de días. 15 también la tiene quitada, 13 también la tiene quitada, 25 la tiene quitada y por allí creo que es la 16 que también la tiene quitada, ¿vale? Y ya, en mi aviario o en mis gamas pasa una cosa muy curiosa de toda la vida, que es que primero se encelan los rojos a las blancas y luego ya entran en cero los mosaicos. El año pasado fue exagerado, pero normalmente siempre es así, ¿vale? Salvo casos, porque aquella pareja, bueno, de hecho, es que lleva 3 días y ella, mira cómo está, es que no se sale del nido. No se sale. Todavía no tiene huevo, pero cuesta un montón que se salga. ¿Veis? Tiene huevo, pero pronto lo tendrá. La tengo con el sistema de cámara que iré enseñando cómo funciona. Haré algún vídeo pues concatenando varias imágenes de ese sistema para que veáis cómo va avanzando, cómo empieza la puesta de huevos, cómo salen los pichones, si es que la pisa y cría, todo, ¿vale? Lo que iba a decir, el tema del recorte de pluma que he hecho esta mañana. Yo el recorte de pluma se los hago a los pájaros que veo que lo necesitan. Por ejemplo, los Gloster. Yo a los Gloster se los hago a todos, porque veo que son pájaros que tienen muchísima pluma y aunque tengan mucho celo, es que están completamente tapados, sobre todo los machos. Entonces yo cojo a los machos y les recorto las faldas y les recorto cerca del pitorro para que lo tenga lo más liberado posible. En cuanto a las hembras, pues si tienen mucho celo, no me hace falta, a no ser que sea súper plumona. Estos dos pajaritos de aquí están nada más quedándose el pico a través de la rejilla todo el rato. Bueno, pues como os iba diciendo, eso es lo que yo suelo hacer. Ahora, cojo un pájaro rojo intenso, con pluma corta, y yo le veo que tiene perfectamente despejada la zona de la cloaca, ¿para qué le voy a recortar? No pierdo el tiempo, a la jaula. Cojo un pájaro nevado, con pluma muy larga, y que tiene bastante pluma en la zona de la cloaca, yo le recorto. Evidentemente, porque si puedo facilitar que luego a la hora de la cópula tengan más fecundidad los ejemplares, pues yo lo voy a hacer, ¿vale? Ahora vendrán a decir algunos seguramente, que yo lo respeto totalmente, a ver, en la naturaleza los pájaros no hace falta que les recortes, lo sé, evidentemente, pero en la naturaleza los pájaros a lo mejor muy plumones como lo son los Gloster, pues dejarían de existir porque a lo mejor no fecundarían o habría muy pocos ejemplares o sería una cosa que se adaptaría, ¿vale? a la naturaleza. Entonces a lo mejor en la naturaleza por eso no hay pájaros de ese tipo, como los Gloster, que es una cosa criada de manera artificial por el hombre, seleccionando ejemplares. Entonces yo entiendo, pero eso es mi modo de pensar y mi modo de ver, ¿vale? Yo creo que es así como se debe de hacer. Hay pájaros muy intensos que ¿qué les vas a recortar? Si tienen la pluma súper corta y tienen la cloaca totalmente despejada, no hay que cortar a lo mejor a todos. Pero que si queréis cortarles a todos, tampoco creo que pase nada. Con cuidadito y ya está. No voy a decir cómo hacerlo porque, ya os digo, hay 80.000 vídeos en internet de cómo hacer eso. No tiene mucho sentido. Pero os digo lo que yo hago, personalmente, ¿vale?
En cuanto a temas de antibióticos, ha habido gente que me ha preguntado si les voy a poner antibióticos. No les voy a poner antibióticos. Yo creo que ya lo he dicho en algún vídeo. Ahora mismo están con agua limpia, agua con acidificante. Mañana, si les cambio el agua, que seguramente se las cambiaré, pues lo que voy a hacer es ponerles a los machos vitamina E y selenio, y a las hembras les voy a poner el ácido fólico con la vitamina AD3E. Normalmente yo siempre he usado AD3E, pero esta vez me compré este cacharrito, vitamina AD3E, que viene más ácido fólico, y porque les estoy echando. Pero que si hubiese tenido solamente AD3E, pues le hubiese echado AD3E. Y si no hubiese tenido nada, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Los pájaros se enceran también solamente con la luz y con la buena comida y mucha semilla que le pongas, variada, germinados, con eso se enceran. No hace falta tampoco echarle ninguna cosa. Hombre, si le pones ácido fólico y demás, pues les ayudas. Evidentemente las mujeres también pueden dar a luz y formar los fetos sin necesidad de tomar ácido fólico, pero cuando van al ginecólogo, si están embarazadas, les manda durante todo el embarazo ácido fólico. Bueno, pues a los pajaritos tampoco les viene mal hacerlo, ¿vale? O sea que tampoco hay que ser tan cerrados con las cosas. Se les da cosas, pero cuando de verdad se necesitan. Voy a subir un vídeo, de hecho, del tema de los antibióticos, diciendo lo que yo hago, que no voy a usar antibióticos, porque yo alguna vez he hecho protocolo de antibiótico. De hecho, el año pasado hice un protocolo lleno de cosas que, aunque son naturales, a mí no me terminaron de cuadrar. Yo no sé si fue porque tuve la cría mala de por sí, por algún motivo, o por el tema de las tricomonas que me entró en los rojos mosaicos, o qué. Pero el caso es que yo, con ese protocolo tan complejo y tan tal, que al final le dabas Bicox y le dabas de todo, a mí la cosa no me funciona. Entonces yo prefiero como lo hacía antes, como a mí me enseñaron y como lo hacía cuando criaba con mi abuelo. Se le dan las cosas pues lo más sencillo posible y ya está. Y yo creo que así seguramente funcionen mejor. Y si no funcionan, por lo menos no me he complicado tanto la vida. Porque lo que fastidia es complicarte un montón la vida y que luego resulta que te funciona igual que cuando, o peor, que cuando no te la complicas. ¿Vale? Han habido otros años donde le he hecho una limpieza de antibiótico. Pues tampoco merece. Le haces una limpieza de antibiótico y te das cuenta que el resultado luego es que los pájaros no se te encelan, que aún así se te mueven los pichones. Pues si te pasa eso, algo habrá que hay que tratar, pero a lo mejor tampoco está mal para que se te queden en tu aviario las parejas más fuertes, ¿vale? Y si vemos que ya es algo generalizado, que los pájaros se te mueren, a mí este año, en muda, no se me ha muerto ninguno. Pues yo no creo que estén de salud como para decir tengo que hacer un protocolo de un antibiótico que te cagas o hacer un análisis total. Que yo respeto mucho los que hagáis análisis total porque yo también lo he hecho. No a todos uno por uno, sino pues por jaulones, ¿vale? Eso está muy bien hacerlo, claro que sí, ¿cómo no va a estar bien? El tema está en que... ¿Y qué tan diferente es eso a tratar los pájaros a modo manta? O sea, hacer un antibiótico para todos. O sea, quiero decir, si yo tengo un jaulón donde tengo 20-25 pájaros y otro jaulón donde tengo 20-25 y en un jaulón me da que tengo que echarle un antibiótico porque hay cocidios, probablemente trate de antibiótico también a 15 pájaros que no tienen cocidio porque solo 5 de ese jaulón los tienen. Y quizás en el de arriba haya otros 5 y la parte que hemos cogido de las heces pertenezca, pues curiosamente, a los 15 que no tienen cocidio y no estamos tratando a esos otros 5. Entonces, aunque yo a veces lo he hecho, tampoco creo que sea una cosa que te libre de problemas durante la cría el hacer un análisis de heces si se hace a modo jaulones, ¿vale? Yo es el que solía hacer, porque hacerlo individual es una locura. Yo es el que solía hacer. Y además siempre te sacan cosas, siempre tienen cocidios, siempre tienen algo, siempre tienen megas y al final pues acabas dando mogollón de antibióticos y mogollón de cosas y luego te das cuenta que a lo mejor esas parejas a las que has tratado o esos pájaros a las que has tratado no te crían. Entonces yo pienso que es un poco más llevarlo bien durante todo el año, que tengan buenos alimentos, buenos cuidados, cuando veas un pájaro malo tratarlo y ya está. Y en el vídeo que voy a subir, relativo a los antibióticos, que lo pondré más o menos yo creo que esta semana, pues voy a hablar de un caso concreto, que es esta hembrita de Gloucester, que está fastidiadilla, pero que estaba hecha una pena y yo le he dado antibióticos. Y no me la ha mandado el veterinario, lo sé, sí. Bueno, ya hablaremos de eso en el otro vídeo, sí, eso está mal. Lo suyo es que te lo recete un veterinario y hacer las cosas bien. Pero hay casos donde no hay tiempo y prefiero actuar que dejarlo estar. O irme a un veterinario de urgencias, que me cobre una pasta, y cuando llegue la pájara se haya muerto o
o me mande zumo de piña, como a veces me ha mandado alguno, que es que tela. O sea, yo he tenido malas experiencias. Bueno, ya eso lo contaré en el vídeo individual que estoy haciendo de los antibióticos con ese caso justo, ¿vale? Bueno, pues el de la pata también está muy bien, por cierto. ¿Veis? Aquí no hay que dar antibiótico. Este pajarito está estupendo, mirad qué macho. ¿Cómo ha quedado el tío? Apoya perfecto, está súper chulo. Mira qué celo tiene, ¿eh? Se le ve el pitorro. Está muy bien. Este probablemente, pues el 24 sí que me junte. Hay parejas que me he apuntado que están muy verdes y que no las voy a juntar. Y hay parejas que están para juntarlas, pues ya. Pero bueno, vamos a esperar un poquito. Las que he juntado, las que he quitado las rejillas, es porque he dicho, es que están ya. Así es que las he quitado, las rejillas, a esas parejas. Para los que quizás no seguís el canal y decís, joder, que pronto cría este tío. Bueno, pues yo crío pronto porque esto es un ecosistema aparte. El único problema que yo puedo tener aquí, de celo, es porque haya ejemplares de los nuevos que no entren en celo porque son muy jóvenes, porque sean ejemplares a lo mejor de la época de mayo, junio, porque el año pasado crié tarde y este año quiero criar pronto. Normalmente yo venía criando pronto y no había problemas de ese tipo, pero ahora sí que nos podemos encontrar con algún pajarito que todavía esté un poco verde para la cría, ¿vale? Y hay que esperar a lo mejor un mes más incluso. O por una enfermedad que tengan, pero por lo demás, como yo controlo la temperatura que está todo el año igual, ¿vale? Y tengo esto con la receta de Javi al lado, que ya la enseñé en otro vídeo. La tengo ahí bien puesta, la receta de Javi Pérez, La Torre, de la preparación de los productos de Ornitin. Que digo, a mí esa pasta me gusta y me parece que está muy bien y que seguramente críen muy bien con ella. Pero es verdad que de momento me sigue gustando más la mezcla que yo hago del Fast Multipower, ¿vale? Entonces, como a mí nadie me paga, ninguna marca, pues ya sabéis que yo digo lo que pienso, lo que a mí me parece bien. Igual que el pienso, creo que está muy bien. Tiene solo una pega. Joder, no sé ahora cuál es el que canta, pero vamos. Vale. Igual que el pienso, digo que está muy bien, tiene muy buena pinta, los pájaros se lo comen de vicio y yo les veo bastante bien. La única pega que yo le veo es el olor, que para mí huele un poquito peor que el lor. No huele mal, pero huele un poquito peor que el lor. Bueno, pues yo digo que las cosas de estas de los mini chuib y el fusion y eso, que tiene que estar muy bien. José Manuel de Plumas Picopata, de hecho, dijo que el año pasado crió con eso y le fue genial. Entonces yo creo que va a ir bien. Pero lo voy a alternar también con el Fast Multipower, que es lo que también le estoy dando ahora. Tal como lo estoy haciendo ahora, pues así lo voy a hacer, ¿vale? Ahora os recuerdo que las hembras tienen mezclado pasta con pienso y los machos solamente el pienso de Ornitin, ¿vale? Y así lo estoy haciendo durante el periodo este de precría. Esa es la preparación única que yo les hago. He tenido que reconstituir parejas, ¿vale? Porque aquí, ¿os acordáis que decía que tenía dudas de estas dos de aquí? Que no sabía yo si iban a ser macho, hembra. Bueno, las dos hembras. Y les tenía con dos machos, perdón, les tenía con dos hembras que a mí me gustaban mucho también, por eso hice estas parejas. ¿Qué ha pasado? Que me he juntado con dos hembras que tenía aquí, más sus dos hembras, y me gustaban todas. Bueno, pues lo que he hecho ha sido... Por cierto, tengo que hacer el vídeo del sorteo de los diamantes de Bull, ahora que lo he oído y ahora aquí en mi oído. Otra vez. Bueno, pues parece que saben que estoy hablando de ellos. Pues, ¿qué he tenido que hacer? Tirar de reserva. He sacado del banquillo, ¿vale? Hemos sacado del banquillo aquí a Gareth Bale, que estaba jugando al golf, ¿vale? Y a Isco, ¿eh? Les he tenido que sacar aquí un poquito para juntarles con estas dos hembras de aquí, que finalmente han sido hembras. Y claro, ¿qué hacía yo con las otras dos hembras que les tenía asignadas a estos teóricos de aquí, a estos teóricos machos? Bueno, pues lo que he hecho ha sido, no lo he podido evitar, formar parejas, ¿vale? He criado con este macho, voy a criar con este macho que tenía en reserva, con esta hembrita muy bonita, que la tenía asignada en teoría al teórico macho que ha salido hembra, una intensa muy buena. Este es un nevado. Y aquí tenemos justo lo contrario, tenemos nevado, este es marfil, con este macho intenso, que es hijo de la pareja que el año pasado me traje de Colomer, de ahí la anilla azul, ¿vale? No pensaba criar con 27 parejas, pero lo voy a hacer. Lo que estoy pensando ahora es
coger las parejas de abajo que están muy incómodas, que son 5, y creo que las parejas de abajo, cuando ya salgan de aquí los diamantes de wool, las voy a poner en estas 4 de arriba. Y así lo voy a tener más cómodo, 4 o 5 de arriba y listo. Mucho mejor, ¿vale? Para no tener que agacharme todos los días a mirar a ver qué pasa, porque es que es verdad, aunque luego las de abajo, cuando menos caso las haces, mejor crían. Las parejas que menos casos les hacen, más crían. Es verdad, a veces llegas y dices, coño, si aquí tengo huevos y ni se los he cambiado. Y es una pareja que pasabas de ella. Y luego encima tiene buenos pájaros. Bueno, pues como digo, haré el vídeo del sorteo de los diamantes de wool. Y luego otra cosa, me han preguntado este año que qué incorporaciones he hecho al aviario. Muy pocas. Mirad, en rojos a la blanca he hecho estas. 0. En Gloucester, 0. ¿Vale? Son todos míos, ¿vale? En rojos mosaicos, ahí sí he hecho, ¿vale? Pareja 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Es una línea de pájaros nuevos que me la he traído de Portugal, ¿vale? 4 parejas, me gustan mucho, tienen mucha talla. Pájaros muy grandes, ¿vale? Y voy a criar con las 4 parejas, a ver qué resulta de ahí. Si puedo, y veo a las hembras bien, haré alguna mezcla entre un macho de esa línea y una hembra mía, y una hembra de esa línea y un macho mío. Probablemente quiero hacerlo con esta hembra, aunque la veo, es que el blanco que tiene me encanta, es un blanco muy bonito, aunque la veo un poquillo pasada de rojo, parece casi un macho, y con ese macho, que no ha concursado este año porque se rompió un ala, bueno, ya lo sabéis, a ver qué sale, ¿vale? Ya veré a ver cómo lo hago. Pero vamos, que no he incorporado nada más, ¿vale? Nada más. Más cosas. En cuanto a los nidos, creo que ya lo expliqué, pero lo voy a decir otra vez porque ha habido gente que me ha preguntado. ¿Cómo lo hago? Bueno, en estos nidos míos de Moldesave hay 2 opciones. O metes este tipo de forro, que no me gusta, porque mirad lo que hacen con él. Lo pican, luego el huevo se queda en el plástico. No me gusta demasiado. Aparte meten poco pelo en él, no hace falta que metan pelo, pero me gusta a mí que la hembra haga el nido. O tengo estos. Pero en estos tenemos un problema. En estos. Que sobresale. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Les recorto un poquito la parte de arriba. Para que queden, tal y como veis aquí. ¿Lo veis? Ahí. ¿Vale? Eso es lo que yo hago. ¿De acuerdo? No tengo muchos nidos, cuando haya que hacer recambios o poner los 2 nidos porque ya los pichones estén a punto de salir, voy a tirar del otro tipo de nido que he usado toda la vida. Estos nidos tienen ya más años que yo, ¿vale? Que son estos. Lo que pasa es que antes yo les doblaba por aquí y ahora estiro y alargo por aquí, ¿vale? Para colgarlo en esas líneas que veis ahí, ¿vale? Bueno, ya os lo enseñaré cuando empiece la cría, tampoco hay que precipitarse, ¿vale? Y bueno, así que nada, pues eso es lo que os quería comentar. Lo único así novedoso también es que me he comprado esto. Lo quiero probar con los de reserva que tengo, nada más. Son microesferas, que mucha gente me ha hablado bien de ellas y voy a ver qué tal. Y ya que estamos con prueba de pienso, igual que estoy probando el ornicin, bueno, es que os cuento, se me había acabado la pasta de rayo di sole y no había de la que yo compro. Y dije, bueno, a lo mejor es buen momento para probar otra pasta que me hayan dicho que más o menos es parecida, tiene muy buenas propiedades, es de calidad y que sobre todo huela bien. Gran descubrimiento. Serinus. La pasta de Serinus, a los que os gusta que huela bien, parece que estás en una panadería que acaban de hacer bollos. Os lo digo de verdad, ¿eh? Y se la comen súper bien. He comprado un saco de mórbida y uno de seca. Y esa es la pasta que van a tener durante la cría. Yo la he probado ya y se la están comiendo de lujo, la verdad, ¿vale? Es verdad que he notado que la pasta seca parece casi un poco mórbida. Me gusta más la rayo di sole seca en cuanto a la sequedad que tiene. Pero es una pasta muy buena, la de Serinus, me gusta mucho. A mí me recuerda el olor a la pasta de la receta del abuelo, que no sé si alguno la habrá probado, pero yo sí que la he probado. Y de esa, a mí también me gustaba mucho, pero se la comían un poco peor. A ver, también es verdad que se la he puesto un día, ¿eh?
Habrá que ver, a ver cómo luego se la comen. Pero de momento yo creo que no va a haber problema. Si la pasta, en cuanto tú la mezcles con semillas y demás, que siempre hay que mezclarla un poquito, yo la mezclo con, ya sabéis, un poquito de chía, un poquito de coño y demás, al final se les hace apetecible y si la mezclas luego con el Fast Multipower y todo esto, al final se la come, ¿vale? Y he cogido el pienso porque, pues fijaos por qué, huele tan bien la pasta que como el pienso huela igual y se lo coman, yo ya no voy a meter en la diario otra cosa, ya os lo digo, porque es que es espectacular como huele. Yo, para mí, la pasta que mejor huele de todas. Mira que el rayo de sol huele bien, pero es que esta es un espectáculo. Así es que, ojo, y no me paga nadie, ¿eh? Que si no me gustase, os lo digo. Mirad cómo digo que la seca de Serinus a mí se me queda, para mi gusto, demasiado húmeda. Para mi gusto. No sé si es que he tenido esa suerte en el saco que he abierto o que a lo mejor luego ahora, después de estar abierto un tiempo, esa humedad se seca un poco más y queda mejor. Pero es lo que digo, ¿vale? Lo que yo veo. ¿De acuerdo? Así es que nada, bueno, pues ya os dejo que el vídeo se está haciendo muy largo. Otro día os cuento más cosas y ya está. Hala, un saludo. Chao.